Mis párpados se sentían como papel de lija mientras entrecerraba los ojos ante el resplandor de neón del cartel de Descansa tranquilo. Eran las 3 de la mañana y el cansancio me carcomía los huesos. Mi camión de 18 ruedas, apodado cariñosamente Bessie, avanzaba ruidosamente por la carretera desierta de Nevada, con sus faros delanteros cortando la oscuridad total. La radio emitía interferencias, lo que no ofrecía ningún consuelo en la interminable extensión del desierto. El cartel de Descansa tranquilo, limpio y de aspecto moderno en medio del paisaje desolado, parecía un espejismo. Pero la promesa de una taza de café humeante y la oportunidad de estirar las piernas era demasiado tentadora para resistirla. Con un suspiro, encendí la luz intermitente y saqué a Bessie de la carretera hacia un camino de acceso polvoriento. La parada de descanso estaba bien iluminada, con una gasolinera, una tienda de conveniencia adornada con una mascota de dibujos animados de un oso y algunas bahías para camiones bien mantenidas. Me invadió el alivio. No era un antro en el desierto, sino un oasis para camioneros. Aparqué a Bessie, estiré mis músculos entumecidos y me dirigí hacia la tienda de conveniencia bien iluminada. Un cajero solitario, un hombre corpulento con la cabeza rapada y expresión aburrida, atendía el mostrador. Gruñó un saludo mientras yo tomaba un café y un sándwich preparado, los únicos artículos disponibles a esta hora intempestiva. Me senté en una mesa de plástico afuera, devoré el sándwich grasiento, acompañándolo con café tibio. El cansancio me tiraba y el suave zumbido de los surtidores de gasolina me adormecía con una sensación de falsa seguridad. Un fuerte golpe me despertó de golpe. Desorientado, miré hacia arriba para ver a un grupo de hombres rodeando a Bessie, sus rostros oscurecidos por las sombras. El pánico envió una descarga de adrenalina a través de mí. No eran mecánicos, eso estaba claro. Estaban vestidos con ropa áspera, algunos lucían tatuajes y tenían el ceño amenazador. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Uno de ellos, un hombre alto y demacrado con una sonrisa cruel, se me acercó. «Bonito vehículo el que tienes ahí», dijo arrastrando las palabras con una voz amenazante. Tragué saliva, con la voz seca. «¿Qué quieres?» «Digamos que tu cargamento ha despertado nuestro interés», dijo, con los ojos brillando bajo la dura luz de la gasolinera. Se me cortó la respiración. No se trataba de un asalto al azar. Sabían del envío, un valioso isótopo médico que estaba transportando a través de las fronteras estatales. La empresa me había advertido sobre los peligros de los piratas de la carretera, bandas despiadadas que se aprovechaban de los camiones aislados en las zonas desoladas del país. Me había burlado entonces, creyendo ingenuamente que mi experiencia y el imponente tamaño de Bessie disuadirían de cualquier problema. «Mira», tartamudeé, tratando de proyectar una calma que no sentía, «podemos llegar a un acuerdo. Solo coge un porcentaje, deja el resto». El hombre se rió, con un sonido áspero y chirriante. «No nos manejamos con porcentajes, amigo. Tienes dos opciones, unirte a nosotros o convertirte en parte del paisaje». Señaló el vasto desierto vacío más allá de las luces de la gasolinera. La amenaza flotaba pesadamente en el aire. Mi mente corría, buscando desesperadamente una vía de escape. Contraatacar era una tarea inútil. Estaban armados, e incluso si lograba dominar a uno, los demás me dominarían rápidamente. ¿Unirme a ti?, repetí, mi voz apenas era un susurro. «Simple», dijo. «Ayúdanos con algunos trabajos, luego puedes seguir tu propio camino. Considéralo un cambio de carrera». No me estaba ofreciendo una elección real. Era la sumisión o una tumba solitaria en el desierto. La desesperación amenazaba con consumirme, pero una chispa de desafío brilló en mi interior. No me rendiría sin luchar. ¿Y si digo que no?, pregunté, mi voz ganando una nueva fuerza. La sonrisa del hombre se volvió fría. «Entonces digamos que su negativa será inconveniente para todos los involucrados». Hizo un breve gesto con la cabeza a sus compañeros. Dos de ellos me agarraron los brazos, su agarre como si fueran tenazas. Mi estómago se revolvió con una mezcla de miedo y una esperanza desesperada. Justo en ese momento, el chirrido de los neumáticos atravesó el aire de la noche.
Los faros atravesaron la oscuridad, iluminando una camioneta destartalada que se dirigía a toda velocidad hacia el área de descanso. Se detuvo con un chirrido, lanzando polvo al aire. Un hombre curtido y fibroso emergió del asiento del conductor. «Oigan», gritó, su voz sorprendentemente fuerte para su edad. «¿Qué significa esto?». El grupo de hombres se quedó paralizado, su sorpresa evidente en la penumbra. Conferenciaron en voz baja, su confianza anterior reemplazada por un destello de incertidumbre. El hombre mayor continuó, su voz resonando en el estacionamiento vacío. «Vi lo que estaba pasando desde la carretera. No creas que no he visto a gente como tú antes. Escoria de la tierra, aprovechándose de la gente decente». Blandió una navaja desgastada, cuya amenaza se amplificó por la desesperación en sus ojos. No era mucho, pero fue suficiente para cambiar el rumbo. El líder de los piratas de la carretera frunció el ceño, con un debate silencioso en su rostro. Nos superaban en número a los dos, pero la llegada sorpresa de un aliado inesperado había echado por tierra sus planes. Finalmente, el líder suspiró, con la frustración grabada en sus rasgos. «Bien», murmuró, escupiendo al suelo. «Te atraparemos la próxima vez, camionero». Dio una orden cortante a sus hombres y se retiraron a su auto, desapareciendo en la noche tan rápido como llegaron. El hombre mayor y yo nos quedamos allí un momento, la tensión se disipó lentamente. Envainó su cuchillo, una risa cansada escapó de sus labios. «Parece que los asustamos, hijo». «Gracias», dije, con la voz ronca. «No sé qué habría hecho». «Solamente hago lo correcto», dijo con brusquedad. «Estos cabrones creen que son dueños de la carretera, pero nosotros, la gente decente, tenemos que mantenernos unidos». Se presentó como Hank, un camionero veterano que hacía su último viaje antes de jubilarse. Hank insistió en invitarme a desayunar en un restaurante de mala muerte al final de la calle, muy distinto del café tibio de las tiendas de conveniencia. Entre tazas de café humeante y tocino grasiento, compartimos historias de la carretera, la camaradería de los camioneros y el peligro siempre presente de los piratas de la carretera. Me mostró un compartimento oculto que había construido en su camión, un ingenioso artilugio que podía alertar a otros camioneros en las cercanías si alguna vez estaba en problemas. Mi propio camión, me informó con una sonrisa maliciosa, podría necesitar una mejora similar. Nos separamos en una encrucijada polvorienta. Hank se dirigió hacia el calor de California y yo de regreso a la desolada carretera con un renovado sentido de propósito. La experiencia dejó una cicatriz profunda, un recordatorio de la oscuridad que acechaba bajo la superficie del sueño americano. Pero también me dejó un nuevo respeto por el código tácito de la carretera, un sentido de comunidad forjado en peligros compartidos y alianzas inesperadas. Bessie avanzaba por la carretera con una carga más liviana, la carga intacta, un testimonio no solo de mi supervivencia, sino de la amabilidad de los extraños y el espíritu perseverante de quienes se atrevieron a conducir por caminos solitarios. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El sol de la tarde caía a plomo sobre la interminable cinta de asfalto de la enero de 80, levantando una neblina de calor brillante. Mi fiel Peterbilt, apodado cariñosamente Owl Blue, avanzaba con paso firme hacia el este, con la radio zumbando sobre la inminente aparición de las cigarras de la generación X. Era una noticia que normalmente ignoraba, una molestia zumbarte para la mayoría, pero nada que un camionero experimentado como yo no pudiera soportar. No sabía que ese día redefiniría el concepto de molestia. Cuando el anochecer empezó a pintar el cielo de tonos anaranjados amoratados, el aire se volvió denso con un zumbido bajo. Comenzó, sutilmente, un temblor casi imperceptible en la quietud. Luego, como si se accionara un interruptor, el zumbido se transformó en una cacofonía ensordecedora. Cigarras. Millones de ellas. Cayeron sobre Owl Blue como una tormenta viviente. El parabrisas se convirtió en un caleidoscopio grotesco de alas temblorosas y ojos rojos pequeños y brillantes. El camión se estremeció bajo el peso de los insectos que se aferraban a su exterior.
El pánico me agarró por la garganta. Pisé los frenos de golpe y el vehículo se detuvo con un chirrido en el arcén. El zumbido llenó la cabina, un muro de sonido opresivo que vibraba a través de mis huesos. Busqué el aire acondicionado, pero el reconfortante silbido del aire frío fue reemplazado por un rugido ensordecedor cuando las rejillas de ventilación se obstruyeron con la masa que se retorcía. La claustrofobia amenazó con consumirme. Abrí la puerta de golpe y me encontré con una ola de cuerpos zumbando. Se apiñaron sobre mi piel expuesta, sus pequeñas piernas cosquilleando como 1000 agujas cubiertas de papel de lija. Con un grito primario, cerré la puerta de golpe y busqué a tientas mi teléfono. La señal era débil, crepitante, pero logré captar fragmentos de noticias. Esto no era un caso aislado. En todo el Medio Oeste, los camiones se detenían y los conductores informaban de una repentina e abrumadora plaga de cigarras, algunos incluso tenían los parabrisas agrietados. Los informes advertían que ya se habían atribuido varios accidentes a la visibilidad limitada. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Mi parabrisas, que ya lucía una telaraña de pequeñas grietas por años en la carretera, estaba recibiendo una paliza. Cada frenético aleteo de una cigarra parecía enviar escalofríos a través del vidrio. Un crujido repugnante resonó en la cabina. Una telaraña había florecido hacia afuera desde una estrella central, oscureciendo una parte significativa de mi vista. El pánico se desbordó. Atrapado en un ataúd de metal cubierto de una masa zumbante y retorcida, con mi ventana al mundo reduciéndose rápidamente, sentí un impulso primario de huir. ¿Pero a dónde? Las cigarras confirmaban los informes, cubrían toda la región. Las horas se convirtieron en una eternidad. El aire se volvió más frío y la cacofonía se convirtió en un zumbido enloquecedor. Justo cuando estaba a punto de sucumbir a la desesperación, el sonido vaciló y surgió un indicio de ritmo. No era un zumbido caótico, sino un zumbido bajo y pulsante. El miedo luchaba con la curiosidad. Lentamente, con cautela, abrí un poco la ventanilla. La ola de zumbido me invadió, abrumando por un momento. Entonces, lo vi. Una fila aparentemente interminable de faros que se extendía hacia el horizonte. Camiones, docenas de ellos, todos estacionados en la banquina. Y las cigarras no estaban acosando a los camiones. Se estaban reuniendo. El zumbido bajo se intensificó, resonando desde los propios insectos. Era, casi, musical. Inquietante, sí, pero extrañamente hipnótico. El aire zumbaba con un tipo diferente de tensión ahora, un silencio vigilante de los camioneros en la banquina, un zumbido rítmico de las cigarras. Luego, tan repentinamente como había comenzado, el sonido cesó. Las cigarras se alzaron en una sola ráfaga coordinada, una nube oscura contra el cielo del crepúsculo. Se movían como una sola, no hacia los camiones, sino hacia el este. El zumbido se desvaneció en la distancia, dejando atrás un silencio extraño e inquietante. Con cautela, salí del All Blue. El enjambre había desaparecido, el suelo bajo mis botas estaba cubierto con una espesa alfombra de cigarras sin vida. Los otros camiones comenzaron a moverse, los motores rugieron al despertar. Los faros delanteros volvieron a encenderse, revelando una hilera de rostros cansados pero aliviados. No necesitábamos palabras. La terrible experiencia compartida había forjado un vínculo temporal. Se formó un convoy, los camiones se acercaban, los faros delanteros atravesaban la oscuridad que se acercaba. No teníamos una explicación, solo una experiencia compartida, la aterradora belleza de un fenómeno natural que se volvió loco. Las noticias informaron más tarde que el enjambre de cigarras, por razones desconocidas, se había desviado repentinamente de su curso, lo que evitó que las carreteras principales sufrieran un mayor caos. Pero para quienes nos encontrábamos en su camino, el recuerdo de aquella aterradora caída de la noche, el zumbido que llenaba nuestros oídos mucho después de que el enjambre se marchara, serviría como un recordatorio constante del poder puro y la imprevisibilidad del mundo natural. Nos convertimos en una anomalía ambulante, un convoy de camiones apodado los supervivientes de las cigarras.
Las paradas de camiones zumbaban. Tristemente, el juego de palabras no fue intencionado con nuestra historia. Relatos de una pesadilla viviente y zumbarte que de alguna manera evitaba la destrucción para realizar una extraña danza sincronizada. Algunos, alimentados por teorías de conspiración, juraban que las cigarras respondían a alguna señal desconocida, un presagio de lo que vendría. Otros, como yo, encontraron consuelo en la explicación más simple de una anomalía natural. Cualquiera que fuera la causa, la experiencia dejó una marca indeleble. Semanas después, de regreso a casa en Ohio, me quedé de pie en el porche, observando una cigarra solitaria revoloteando a través de la luz del atardecer. El zumbido familiar, alguna vez un ruido de fondo, ahora me producía escalofríos. ¿Era solo un insecto? ¿O era un pequeño eco de esa noche aterradora, un recordatorio de las fuerzas invisibles que podían convertir lo mundano en una sinfonía de miedo? Nunca volví a la enero de 80. La autopista, alguna vez una amiga familiar, ahora albergaba un miedo oculto. En cambio, me quedé con las carreteras secundarias, el ritmo reconfortante de pueblos más pequeños y rostros familiares como bálsamo para el misterio inquietante. La experiencia también cambió la forma en que escuchaba la radio. Los informes meteorológicos se convirtieron en algo más que una formalidad, tenían un nuevo peso, una mayor conciencia del poder de la naturaleza, a la vez impresionante y aterrador. Años después, el gran evento de las cigarras, como llegó a conocerse, se desvaneció en una leyenda local. Pero para quienes lo vivimos, el recuerdo persistió, un recordatorio escalofriante de que los monstruos más aterradores a veces aparecen no en la oscuridad, sino en la sinfonía zumbarte de una noche de verano. El sol de verano me pegaba en el cuello como el martillo de un herrero. El sudor goteaba del ala de mi sombrero Stetson, difuminando el desolado paisaje de Arizona que se extendía ante mí. Big Red retumbaba de forma constante, una sinfonía familiar de ronroneo de motor y viento azotando las ventanas abiertas. Mi ruta habitual atravesaba la enero de 40, pero un desvío debido a las obras me hizo navegar por un tramo desierto de la carretera estatal. La radio crepitaba con estática, el único sonido, además del zumbido rítmico de los neumáticos. Busqué mi termo, el café tibio me ofrecía un patético respiro del calor implacable. Fue entonces cuando lo vi. Un brillo. Una distorsión vacilante en el aire, una neblina de calor bailando sobre la cinta de asfalto a lo lejos. No era inusual bajo el abrasador sol de Arizona, pero había algo extraño en ello. Latía un brillo rítmico que me provocó un escalofrío en la columna vertebral. Se me encogió el estómago. Da la vuelta, me susurró una voz, un instinto primario, al oído. Ignórala, respondió otra voz, lógica esta vez. Solo un espejismo de calor, nada más. ¿Tienes una fecha límite, recuerdas? Seguí adelante y miré a través del parabrisas. El brillo se intensificó y se transformó en una cortina brillante que parecía cubrir la autopista. Era inquietante, como mirar a través de un espejo deforme y barato. La radio cobró vida y una voz distorsionada se abrió paso entre la estática. Aquí, el camión 27. Ten cuidado, tramo brillante, quédate atrás. La voz se cortó a mitad de la frase y fue reemplazada por una ráfaga de estática. La inquietud se apoderó de mí con más fuerza. ¿Era una advertencia? ¿Pero de qué? La curiosidad, una vena obstinada heredada de mi padre, luchaba contra la creciente marea de miedo. Al llegar a la cortina brillante, Big Red chocó contra ella. El mundo brilló y se deformó, el asfalto bajo los neumáticos brilló como asfalto caliente en un día de verano. Entonces, el mundo se inclinó. Pisé los frenos a fondo, el camión se estremeció al detenerse bruscamente. El aire se espesó con el olor acre de goma quemada. Con un gemido repugnante, el asfalto directamente frente a Big Red se desmoronó, la carretera desapareció en un abismo sin fondo. El terror ahogó mi grito. Big Red colgaba precariamente en el borde, el suelo desaparecía en un agujero negro sin fin. Mi corazón latía a un ritmo frenético contra mis costillas. Con manos temblorosas, agarré la radio. Mayday. Aquí.
camión 18. Y, carretera estatal, colapsando. Mi voz se quebró por el miedo. Estática. No hubo respuesta. Entonces, otra voz, débil y distorsionada, cortó la estática. Camión 32. Atrapado, carretera desaparecida. Más estática. Se me revolvió el estómago. No estaba solo. Otros habían caído víctimas de esto, fuera lo que fuese. El pánico amenazaba con consumirme, pero una chispa de desafío se encendió en mí. No sucumbiría al miedo. Me arrastré con cautela hasta la parte trasera de la plataforma, mirando hacia el abismo. Era imposible ver nada en la oscuridad, pero el aire que se elevaba de ella era caliente y rancio, con un ligero olor a azufre. La radio volvió a crujir. Camión 32. Los suministros se están agotando, necesito ayuda. La voz era débil, desesperada. No se trataba de un espejismo térmico. Algo iba muy mal en ese tramo de la carretera y yo había caído víctima de ello, junto con otros. El rescate no llegaría pronto. Tenía que encontrar una salida. Cogí todos los suministros que pude de la parte trasera de la plataforma, agua, bengalas, un botiquín de primeros auxilios, y me preparé para una larga y aterradora espera. El silencio, roto únicamente por el rugido del camión y algún que otro mensaje de pánico en la radio, era ensordecedor. A medida que pasaban las horas, el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos ardientes. Un destello de esperanza se encendió dentro de mí. Tal vez, solo tal vez, con el cambio de temperatura, la barrera brillante desaparecería. La caída de la noche trajo consigo un tipo diferente de miedo. El abismo escupía sonidos guturales extraños, gruñidos, chillidos, cosas que parecían existir justo fuera del ámbito de la comprensión humana. ¿Había criaturas allí abajo? La idea me provocó escalofríos en la columna vertebral. Por la mañana, la barrera brillante seguía ahí, burlándose de mí con su fachada de neblina de calor. Desesperado, disparé una bengala al aire, un grito silencioso de ayuda contra el vasto e implacable paisaje. Entonces, justo cuando la desesperación amenazaba con consumirme, un destello en el horizonte. Un helicóptero, sus marcas rojas y blancas, eran un faro de esperanza contra el desolado telón de fondo. El helicóptero se acercó más y sobrevoló Beograd antes de aterrizar a una distancia segura. Un equipo de rescate, vestido con equipo de seguridad, descendió en rappel. El alivio me invadió en una ola tan poderosa que casi me hizo caer de rodillas. Evaluaron la situación con rostros sombríos pero profesionales. Al parecer, un fenómeno geológico poco común, un cambio repentino en la corteza terrestre exacerbado por el calor extremo, había provocado el derrumbe de la sección de la autopista. No sería una solución rápida. Asegurarían el camión y me llevarían en helicóptero a un lugar seguro. Cuando el helicóptero despegó, no pude evitar echar una última mirada al abismo. La barrera reluciente había desaparecido y había sido reemplazada por un enorme vacío que me provocó escalofríos. No había señales de los otros camiones, ni respuestas a las débiles y desesperadas voces que rondaban la radio la noche anterior. De vuelta en tierra firme, informado y conmocionado, se desarrolló la historia. La sección derrumbada de la autopista se convirtió en un frenesí mediático, apodada el tramo que desaparece. Se iniciaron esfuerzos de búsqueda, pero nunca se encontró rastro de los otros camiones ni de los conductores. El resplandor de neón del cartel de última oportunidad de gasolina arrojaba una luz inquietante sobre la polvorienta salida de la autopista. Eran las 2 de la madrugada en plena noche y el cansancio me carcomía los huesos. Big Blue, mi fiel camión de 18 ruedas, se detuvo con un ruido sordo. El único sonido que se oía era el desolado susurro del viento. Justo cuando estaba a punto de coger la radio, una figura se materializó entre las sombras, una mujer joven, encorvada contra el frío de la noche. Llevaba la ropa hecha jirones y una súplica desesperada colgaba de sus ojos. Los autoestopistas eran una rareza en estos días, especialmente en esta zona desolada de Nevada. Mi instinto me decía que siguiera conduciendo, pero el recuerdo de una situación similar, años atrás,
Cuando recogí a un veterano sin hogar que había quedado atrapado en una tormenta de nieve, me remordía la conciencia. Sube, suspiré, abriendo la puerta del pasajero. Se presentó como Sarah, con una voz apenas un susurro. Estaba viajando a San Diego, dijo, para escapar de un ex abusivo. Su historia me hizo eco y la sinceridad de sus ojos disipó mis dudas. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de conversaciones tranquilas y el zumbido rítmico del motor. Le ofrecí un sándwich y café de mi reserva, agradecido por la compañía en el vasto vacío. Mientras el amanecer pintaba el cielo con rayas naranjas y rosas, me detuve en una parada de descanso para cargar combustible rápidamente. Fue entonces cuando se escuchó el primer ruido extraño, un sonido metálico de raspado, seguido de un gruñido apagado desde la parte trasera del remolque. Mi corazón se me subió a la garganta. BetBlue solo transportaba suministros médicos, nada que pudiera hacer esos sonidos. ¿Había recogido a un polizón? Sarah, llamé, con un nudo de inquietud retorciéndose en mi estómago. ¿Escuchaste eso? Ella negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. ¿Escuchar qué? Bajé de la cabina, con la mano suspendida sobre el aerosol de pimienta que llevaba enganchado al cinturón. A medida que me acercaba al remolque, el chirrido se hacía más pronunciado, acompañado de una serie de golpes sordos y lo que podrían haber sido. ¿Gritos? El pánico me agarró por la garganta. Ignorando el temblor creciente en mis manos, busqué a tientas el pestillo del remolque. Dentro, la escena que me recibió desafiaba toda explicación. Apiladas en lo alto había cajas de suministros médicos, pero entre ellas había un compartimento oculto, con la puerta abierta a la fuerza. Y dentro, gente. Una docena de rostros me miraban, rostros marcados por el miedo y la desesperación. Estaban amontonados, algunos amordazados, otros atados. El chirrido metálico provenía de las cerraduras improvisadas que les obligaban a llevar. ¿Qué? La voz de Sarah, mezclada con horror, resonó en el espacio reducido. De repente, el aire se llenó con el sonido inconfundible de los neumáticos que se acercaban. Una camioneta pick-up, elegante y negra, estaba entrando en el estacionamiento de la parada de descanso. Un hombre alto y amenazador salió del vehículo y entrecerró los ojos al ver la puerta abierta del remolque. «¿Nos vamos un poco antes, Hank?», gruñó, con la voz cargada de veneno. «¿Y quién es tu nuevo amigo?». Su mirada se dirigió a Sarah, que se encogió de miedo. Pensando rápido, cerré el compartimento de golpe, con la adrenalina corriendo por mi cuerpo. «Control de carretera», tartamudeé, esperando un milagro. «Solo estoy comprobando la carga». La mirada del hombre me sostuvo por un momento, un debate silencioso ardía en sus ojos. Finalmente, gruñó, «Muy bien, entonces nos vemos, Hank». Volvió a subir a su camioneta y se alejó a toda velocidad, dejando el polvo a su paso. Mis rodillas se doblaron y me desplomé contra la pared del remolque. El alivio, el terror y una sensación de culpa repugnante luchaban en mi interior. No era un héroe, pero ahora era un cómplice. Y esa gente aterrorizada dependía de mí. La noche de Wyoming era un lienzo negro, puntuado solamente por los puntitos de las estrellas distantes. Mi fiel vehículo, Rusty, zumbaba a lo largo del solitario tramo de la enero de 80, la radio crepitaba con la habitual estática y las bromas de los camioneros. Era más de medianoche y el cansancio tiraba de mis párpados como un niño insistente. De repente, un destello de movimiento en la periferia atrajo mi atención. Una figura, recortada contra el paisaje iluminado por la luna, corría por la carretera. Desconcertado, entrecerré los ojos, tratando de entenderlo. La figura corría imposiblemente rápido, sus extremidades se movían con un movimiento desesperado y espasmódico. Entonces, los faros delanteros la iluminaron. Mi estómago dio un vuelco. No era una figura humana, de ninguna manera reconocible. La piel había desaparecido, desprendida como una cáscara desechada, revelando tejido muscular crudo y brillante debajo. Una máscara horrorosa de tendones y huesos expuestos me devolvió la sonrisa desde un rostro desprovisto de carne.
Un grito, más bien un jadeo ahogado, salió de mi garganta. Busqué a tientas la radio y la estática fue reemplazada de repente por un torrente de voces aterrorizadas. Otros camioneros estaban viendo lo mismo, figuras desolladas y de pesadilla que corrían junto a sus vehículos con el tejido muscular en carne viva, reflejando los faros con un brillo inhumano. ¿Qué demonios son?, gritó una voz a través de la estática. Están por todas partes, interrumpió otra voz, temblorosa por el miedo. Están tratando de entrar. Mis puertas. La transmisión se cortó de repente y fue reemplazada por un grito espeluznante. Luego, silencio. Un silencio escalofriante que me presionaba los oídos como una fuerza física. El terror convirtió mis extremidades en plomo. Mis ojos se movían frenéticamente entre la carretera y la oscuridad al borde de la autopista, esperando que las figuras surgieran de la noche en cualquier momento. El motor del camión rugió, un latido mecánico que se hacía eco de mi propio pulso frenético. Otra figura se materializó desde la oscuridad. Este estaba más cerca, con su cara expuesta, contorsionada en un grito silencioso. Extendió una mano en carne viva, con la punta de un hueso, arañando el aire mientras intentaba mantener el ritmo del camión que avanzaba a toda velocidad. Un chillido gutural inhumano resonó en la carretera vacía, el sonido raspó mi cordura. El pánico amenazó con consumirme. Pero un instinto primario de supervivencia se activó. No podía quedarme allí sentado, esperando a que me invadieran. Alcancé la palanca de hierro escondida debajo del asiento del pasajero, mi mano se cerró alrededor del frío metal. No era mucho, pero era todo lo que tenía. En ese momento, un destello cegador iluminó la escena. Un helicóptero de la policía rugió sobre nuestras cabezas, su foco inmovilizó a la figura junto a Rusty en un círculo blanco. La figura retrocedió ante la luz, su chillido gutural se convirtió en un gemido patético. El altavoz del helicóptero cobró vida. A todos los camioneros de la enero de 80, aquí la patrulla de carreteras de Wyoming. Permanezcan en la carretera, no se detengan. Estamos enviando un equipo para ocuparse de la situación. Repito, no se detengan. Mi corazón latía a un ritmo frenético contra mis costillas. El helicóptero me dio un destello de esperanza, pero el silencio de los otros camioneros me carcomía. ¿Los habían atropellado a todos? Mientras el helicóptero volaba en círculo sobre nuestras cabezas, las figuras parecieron perder interés en los camiones. Se dieron la vuelta y sus formas esqueléticas desaparecieron en la oscuridad de donde habían venido. Rusty siguió avanzando, cada kilómetro me alejaba más del escalofriante cuadro. Horas más tarde, en una parada de camiones muy iluminada, salí tambaleándome de la cabina, con las piernas temblorosas y los nervios destrozados. Los policías no dijeron nada y se negaron a proporcionar información sobre la fuente o el propósito de las figuras desolladas. Los informes de prensa confirmaron más tarde que el fenómeno se había localizado en un tramo específico de la carretera, sin ofrecer ninguna explicación concreta. La experiencia me dejó marcado. La imagen de las figuras, con su carne expuesta, sus gritos silenciosos resonando en mi mente, sería para siempre un recordatorio espantoso de la noche en que la carretera se convirtió en un coto de caza para cosas que no deberían existir. Al día siguiente, llevé a Rusty de vuelta a la carretera, la ruta inevitable para mi entrega programada. Pero esta vez, cada sombra que pasaba, cada susurro en la maleza, me enviaba escalofríos por la columna vertebral. El recuerdo de las figuras desolladas quedaría grabado para siempre en mi mente, un escalofriante recordatorio de que incluso la carretera más familiar puede albergar horrores indescriptibles.